buenas amigos, hoy en Historias de la Antigüedad os traigo un nuevo capítulo de El fatal destino del Imperio. Anteriormente habíamos hablado de la pequeña ciudad de Caparra, en la Lusitania romana. Os había hablado de una Roma medieval que distaba mucho de lo que había sido en época imperial, era poco más o menos que una ruina. Y hoy os traigo un lugar con una historia muy larga. Probablemente muchos de vosotros lo conoceréis, es el santuario de Delfos, en la montañosa Grecia. Y bueno, os voy a hablar un poco del contexto histórico de este santuario, desde sus inicios hasta su clausura definitiva en el año 393, después de la Era Común, por orden del emperador Teodosio I. Y bueno, haremos un pequeño repaso. Os iré poniendo imágenes mientras os voy contando el contexto histórico del santuario, que no solo es un santuario, ya lo veréis. Y a continuación os haré un pequeño tour, ¿vale? Con fotos que hice yo cuando estuve en Delfos, y os iré diciendo monumento a monumento, y veréis lo que queda de esos monumentos, y os pondré además algunas fotos que son espectaculares de este santuario, porque está en una zona montañosa y las vistas son impresionantes, increíbles. Así que nada, voy a empezar por el contexto histórico y vamos a ello. Bueno, pues Delfos se sitúa en la región griega de Fócide, en la Grecia central. Está en la ladera meridional del monte Parnaso, ¿vale? No os olvidéis de este nombre porque lo mencionaré más a menudo, a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Está emplazado en el valle del río Pleitos y está rodeado de acantilados muy escarpados que se llaman Feredíades. Se localiza a unos 10 kilómetros del Golfo de Corinto. Desde el santuario se ve perfectamente, es espectacular. Y unos 180-200 kilómetros de Atenas. ¿Vale? Hay una autopista que va desde Atenas a Delfos directo, y las vistas mientras vas espectaculares. Bueno, Delfos es un lugar lleno de mitología. Antes de que el dios Apolo, que es el dios supremo del santuario, el patrón del santuario, tomara posesión de dicho lugar, pues Esquilo nos cuenta que perteneció a la diosa Gea, ¿vale? Y también a Temis. Pausanias, del que os hablé cuando os hablé de la Acrópolis, por aquí os estará saliendo el enlace, pues dice que este lugar fue un oráculo de Poseidón y de Gea también, y que esta pues dio su parte a Temis, y Temis se la dio a Apolo. Como veis, se van regalando unos a otros el santuario. Y bueno, se dice también, este mito es mucho más famoso, que Zeus, para saber cuál era el centro del mundo, mandó dos águilas en direcciones opuestas, y las águilas chocaron justo en Delfos, y Zeus señaló ahí el centro del mundo, ¿vale? Esto se puede ver todavía en el santuario con la famosa piedra del ónfalos. Está saliendo una imagen en pantalla y la podemos ver en el museo. Es una copia romana la que queda. Y bueno, ya metiéndonos en la historia y dejando atrás un poco la mitología, el sitio de Delfos se cree y se ha descubierto que ya estaba habitado en el Neolítico, entre el 4300 y el 3000 antes de la Era Común.
La primera habitación es en la cueva coriciana, ¿vale? Está a unos 800 metros por encima del santuario. No pude entrar, pero vi por dónde se iba. Y cuyo acceso en la antigüedad estaba garantizado por un camino procesional visible, incluso hoy. Por esta época ya era un lugar sagrado. Como veis, el tinte sagrado de esta zona pues viene de muy antiguo. Después, ya en la cultura micénica, pues el santuario pasa de la cueva coriciana a la zona del templo de Apolo, entre el año 1400 y el 1050 antes de la era común, es decir, en todo el periodo micénico. Vale. En el famoso periodo oscuro, es decir, entre los siglos XI y IX, antes de la era común, el asentamiento en lo que se va a convertir ya en un santuario de forma permanente. A partir del siglo VIII, con el inicio ya del periodo arcaico griego, el santuario cae bajo la influencia de Corinto, pero también de los cretenses. Como veis, esta va a ser el pan nuestro de cada día para el santuario. Cuando una ciudad, estado o una región se hagan fuertes, el santuario automáticamente va a caer bajo su influencia. Y vais a ver que son muchas las influencias que va a tener. Bien, se empieza a aterrazar el santuario porque es una zona muy inestable, y si no se aterraza, pues ocurren desgracias. Y se empiezan a construir los primeros edificios permanentes, todavía muy endebles porque no ha quedado casi nada de ellos. Y se empiezan a dejar exvotos y esculturas de estilo orientalizante en el propio santuario. Como por ejemplo los exvotos o esculturas, los dos famosos Coide de Cleobis y Bitón, que se están saliendo en pantalla, y cuyo mito era que eran gemelos, eran hijos de Cídipe, era una sacerdotisa de Hera. El mito es que tiraron del carro de su madre, ¿vale?, cuando las mulas se habían cansado, y ante esa devoción porque su madre pudiese llegar a su destino, pues la diosa Hera les concedió el sueño eterno, es decir, la muerte. Y de ahí se conmemora el mito. En el año 730 tiene su primer incendio documentado, que arrasa por completo el santuario, y esto permitirá la construcción de nuevos edificios. Con el tiempo, la cercana ciudad de Crisa obtuvo el dominio sobre el santuario. Las conexiones comerciales entre el norte y el sur de Grecia se fortalecen, que precisamente es uno de los pasos es por Delfos. Y bueno, poco a poco el santuario va aumentando en importancia, sobre todo sobre el resto de santuarios griegos, que hay unos cuantos. Los exvotos se vuelven cada vez más elaborados. Os recuerdo que estamos pasando del arcaísmo al clasicismo, muy lentamente, claro. Y también muy numerosos. Por ejemplo, algunos exvotos pues son calderos de bronce, esculturas de piedra, como las que os he mencionado, piezas de metales preciosos, de oro y plata. Pero no obstante, sobre esta época, ya sobre el siglo VI, Esparta, Atenas y Lidia son las tres, Atenas y Esparta ciudades-estado y Lidia reino, un reino de Asia Menor, empiezan a aumentar su influencia sobre este santuario, en detrimento de esa primera influencia de los corintios y de los cretenses. Y sobre este siglo VI, las consultas a la Pitia
se empiezan a centralizar principalmente en el templo de Apolo y de temática sobre todo para la fundación de nuevas colonias. Es el momento en el que hay un boom en la fundación de colonias, ¿vale? Al principio habían sido solo en el Egeo, ¿vale? En la costa de Asia Menor, en el estrecho del Helesponto y también en el mar Negro, pero ahora se expanden por todo el Mediterráneo. Y como se me ocurre ahora mismo, la consulta que hacen los habitantes de Esparta para fundar una colonia en Tera. La consulta que hacen estos habitantes de Tera para fundar la ciudad de Cirene. Así que como veis. Bien, el gobierno del santuario se hace más complejo, también cambia. Y se vuelve una anfictionía, es decir, una asociación de ciudades y estados helenas que van a ser los que gobiernen este santuario. Esta anfictionía que va a tener representantes de tesalios, beocios, aqueos, dólopes, eníanes, magnetes, dorios, jonios, locros, melieos, focidios y perrebios. Y si pasa algo, pues van a ir en ayuda del santuario. Precisamente no mucho después de esto, el santuario va a tener que pedir ayuda a esta nueva asociación de ciudades para quitarse de encima los abusos de la ciudad de Crisa. Como os he dicho antes, es la que se hace con el control del santuario. Y derrotan a esta ciudad y para asegurarse de que no vuelva a abusar del santuario, la destruyen. Y sus territorios son adquiridos por el propio santuario y son sacralizados, es decir, que no se pueden cultivar. Bien, el asentamiento de Delfos, es decir, la ciudad, no el santuario, la ciudad, va a crecer y se va a convertir en uno de los asentamientos más importantes de la zona. Hacia el 595, antes de la era común, Cirra, la ciudad-puerto por la que llegaban muchos peregrinos, había cometido impiedades y al final, pues, por orden de la anfictionía, también es destruida. Será reconstruida después, no os preocupéis. Los peregrinos tienen que seguir llegando por mar a algún sitio, y Cirra es el mejor puerto que hay. Y bueno, un detalle curioso es que quizás hacia el año 600, es decir, unos 5 años antes de que pase esto, el santuario todavía no tenía un gran templo, ¿vale? La Pitia tenía su templo, pero no era un gran templo, ni tampoco un recinto limítrofe. A partir de ahora lo va a tener, se lo van a proporcionar a la Pitia. Entre el 591 y el 590, o 585, según Pausanias, se celebraron los primeros juegos, es decir, los juegos píticos, es decir, en honor a la Pitia, y realizados bajo este consejo de la anfictionía. Y se establecen cada 4 años. Esto de los juegos no va a ser algo solo de Delfos. Como sabéis, Olimpia también va a tener los suyos, o Nemea también va a tener los suyos. Bueno, y en estos juegos que se hacían, pues en un principio se hacían pues exhibiciones de caballos de raza y de otros animales que, por supuesto, llegaban por el puerto de Cirra. Y el estadio, que en un principio no estaba en Delfos, se traslada a Delfos. Mucho más adelante se monumentalizará, y cuando hagamos el recorrido
al final del vídeo por el santuario, veréis que es enorme y que está en una zona del santuario muy curiosa. En fin, hacia esta época, ¿vale?, el santuario de Delfos ya es una ciudad-estado. No tiene todavía mucha población. Más adelante os daré un dato de población, ahora no, de momento no se sabe. Y está gobernada la ciudad, no el santuario, la ciudad está gobernada por magistrados originarios de la ciudad. En este momento la Fictionía decidió que las tierras que rodeaban Delfos no se cultivaran, probablemente por la primera guerra sagrada, ¿vale? En Delfos va a haber 4 guerras sagradas. La última va a ser en tiempos de Filipo, ya veréis. Y también el santuario en este momento ya tiene un estatus de santuario internacional. Es decir, ya lo conocen casi en todo el Mediterráneo. Y todavía le queda. Todavía será más grande. Bueno, la monumentalización pues ha pisado el acelerador. Los incendios, pero sobre todo los desprendimientos de rocas del monte Parnaso, porque esta zona es tectónicamente activa y los terremotos van a ser cada cierto tiempo y van a ir enterrando el santuario, porque las reconstrucciones que podemos ver en internet no es un único santuario. Ahí han mezclado edificios del siglo VI con edificios del siglo I, con edificios ya romanos, que el santuario es capa sobre capa sobre capa. Y muchas veces en las excavaciones se han encontrado esculturas y restos de edificios que habían sido enterrados por terremotos y por caída de rocas. Y obviamente cuando los autores antiguos visitan el santuario, pues habrá cosas que nosotros podemos ver, pero que ellos no, porque ya estaban enterrados. Bueno,